¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Bueno, queridos dears, amigos, amigas y buena gente en general de YouTube, estamos de regreso para seguir reaccionando a todo lo relacionado con Dimash Kudaibergen. Y en esta ocasión vamos a reaccionar a un video que me dejaron en donde me comentaron: Ático, no sabemos si ya hayas reaccionado a esto porque has reaccionado a muchísimas cosas de Dimash, pero te lo dejo, puede ser interesante. Es un dueto que hace con su amiga del alma, Tía Rey, con la canción de We Are the World. Es un cover a una canción mítica que se hizo para, si no mal recuerdo, fue de los mediados finales de los 80s, en ayuda para África, donde estuvieron grandes artistas, entre ellos Michael Jackson estuvo en esa canción. Estuvo Michael Jackson, estuvo Freddie Mercury, creo que estuvo Pavarotti, estuvo Plácido Domingo, estuvo David Bowie, estuvieron los grandes nombres de ese momento: Madonna, Elton John, Billy Joel, Billy Idol, Rod Stewart. O sea, puedo seguir diciendo nombres, y lo más seguro es que el artista que pienses ahí estuvo. Si no me creen, busquen el video en YouTube, debe estar en YouTube, el video de We Are the World, la versión en inglés porque también se hizo en español, también con muchos cantantes de habla hispana, pero digamos que lo importante y principal y original es el de inglés, ¿no? Y esta canción va a ser el cover de Dimash con su amiga casi hermana Tía Rey. Vamos a ver de qué se trata, se me hace muy interesante. De lo que sí me acuerdo que tenemos y que lo tenemos en Patreon porque YouTube me lo bloqueó, es un trío que hacen Hyun Xiao, Tía Rey y Dimash Kudaibergen, con unas canciones bastante espectaculares. Vayan ahí a la página de Patreon para que lo vean, es muy bueno, se los recomiendo. En Patreon no se preocupen, no tienen que pagar nada, está totalmente gratis. Y enlace para Patreon aquí abajo en la caja de descripción del video, así mismo el enlace para Instagram, por si gustan seguirnos también por allá. Pues muchísimas gracias de antemano. Y pues bueno, ahora sí que vámonos con esta reacción de We Are the World, somos el mundo. Dimash Kudaibergen, Tía Rey. Me recuerda mucho a la versión original cuando le empieza Dimash, porque le empieza igual que empiezan en la versión esta que les comento de los 80s, porque le empiezan muy suave. No me acuerdo quién empieza, si Lionel Richie o le empieza... no me acuerdo quién empieza, pero le empiezan así muy suave. Me recuerdo mucho a la original. Esa misma suavidad, esa misma dulzura, transmitir ese mensaje, un mensaje trágico, pero dicho de una manera bonita para que no afecte tanto, ¿no? Para que no sea el golpe tan fuerte, pero aún así el mensaje sigue siendo el mismo. Qué bonita voz tiene Tía. Fíjense que a Tía le queda muy bien este tipo de canción porque ella no tiene el clásico estilo de canto asiático, o en este caso canto chino. Más o menos los cantantes y cantantas chinos o asiáticos, llámese como sea, coreano, chino, japonés, como le quieran llamar, taiwanés, no sé, tailandés, todos tienen como que el mismo patrón, siguen en un mismo estilo, que es el estilo al que ellos están acostumbrados.
y utilizan hasta cierto punto como que técnicas y adornos vocales muy asiáticos. Y en este caso Tía no, Tía está más recargada al estilo occidental, al estilo estadounidense, por decirlo así, al estilo europeo, muy a lo Ariana Grande, Christina Aguilera, Britney Spears. Utilizan muchos melismas, hace mucho adorno vocal espectacular, como lo hacen estas grandes cantantes. Por eso le queda muy bien este estilo a Tía Rey, porque ella canta así. Ese es su estilo, el que ella escogió, y lo hace muy bien. Tiene una voz excelente y una potencia vocal preciosa. Ahí están los adornos vocales que les decía, Tía. Fíjense que ahora que lo escucho detenidamente cantar con Tía, no sé por qué me vino a la mente el dueto de Andrea Bocelli con Sarah Brightman, cantando la Deportivo Laré. No sé, yo creo que sería bueno, sería bonito escuchar un dueto de Dimash con Tía cantando la Deportivo Laré. Tía más recargada a lo pop y Dimash más a lo Bocelli, a lo operístico. Estaría muy bien, ¿eh? Díganme ustedes aquí en los comentarios a quién le gustaría, a qué chica, a qué mujer, a qué cantanta les gustaría a ustedes ver a Dimash haciendo ese dueto del Deportivo Laré. No sé, a mí podría ser Tía Rey, pero también podría ser ¿cómo se llama la chica esta? China que le dije que me gustaba para novia de Dimash, se llama Xiao Yun. Xiao Juan, ella. Sería o Tía o Xiao Yun Juan, los que me gustaría ver con Dimash haciendo ese dueto de Deportivo Laré. Sería espectacular, ¿eh? Les quedaría muy, muy bien. No sé, ahorita que lo estaba viendo cantar y escuchando cantar con Tía, me recordó muchísimo ese dueto de Dimash con Sarah Brightman, o ya en su defecto con la chica, con Marta Sánchez, es la que era cantante de Olé Olé. Todos los ochenteros sabrán a qué me refiero con Olé Olé, sobre todo los españoles y de habla hispana, porque también Marta Sánchez y la agrupación Olé Olé fue bastante reconocida aquí, bueno, vemos en México, no sé si haya llegado para Sudamérica, Chile, Bolivia, Colombia, Argentina, pero sí, aquí en México es que llegaron casi al mismo tiempo que Mecano, con Ana Torroja y Nacho Cano. Bueno, ya son otras cosas, pero me estoy saliendo mucho, pero sí me gustaría mucho escuchar ese dueto de Deportivo Laré de Dimash con alguien más. Déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Quién sería la chica para ustedes? Ok, le cambiaron la letra a chino. Fíjense que Tía tiene una técnica, no sé si se la haya aprendido Dimash, se la haya copiado, o haya influenciado Dimash, o Dimash la haya enseñado. Tiene una técnica muy a lo Dimash que cuando quiere hacer la voz muy dulce te oculta muchísimo la potencia, y ya cuando te saca la potencia es cuando tú dices, wow.
O sea, ya es cuando te sorprende, porque saben esconder muy muy bien toda la potencia de voz que tienen. Y la endulzan de tal manera que dices, ay, mira qué bonito canta, qué lindo. Y de repente, ¡pum!, te dan como que un puñetazo en la cara con el poder de su voz que dices, wow, ¿dónde lo tenías escondido? Lo que les digo, mucha potencia, la voz de tía. Fíjense que estaba siendo muy... estaba yéndose mucho por el lado del rhythm and blues, el pop. Por Tía y los adornos vocales que estaban haciendo Dimash. Tía me demostró nuevamente que es muy al estilo de Ariana Grande, Christina Aguilera, Britney Spears. Muy de runs, riffs, melismas. Tiene muy, muy, muy marcado ese estilo y ese género musical. Y aparte que su voz se le presta porque tiene muy, muy buena voz y muy buena técnica. Y estaba yéndose muy por ese lado. Hasta Dimash se estaba recargando también en ese lado. Es un lado que sabemos que Dimash lo domina bastante bien y se siente muy cómodo. No por nada se graduó en la universidad en jazz. Y eso conlleva mucho de este estilo. Pero cuando subió a la voz de cabeza y le hizo más el estilo operístico, como que le dio un toque de elegancia a la canción. Dejó de ser pop para convertirse en algo más. Pongan mucha atención. Como Dimash está haciendo melismas y riffs y runs y todo eso. Y de repente entra en voz de cabeza y le cambia como que el mensaje, le cambia. Le da un toque de elegancia a la canción. Escuchen los adornos vocales. Está muy recargado a lo pop Dimash también. Y melismas. Ahí se lo cambia a un tono más operístico y la canción como que agarra otro sentido. Terminamos con un belting espectacular. Y pues bueno, hasta aquí llega este enlace que me mandaron. Muchísimas gracias por esta recomendación. Espectacular, ¿qué les puedo decir? Ya tan solo el dueto, oír los nombres de Dimash cantando junto con Tierra y sabemos que es garantía, que es espectacular. Y fíjense que sí me quedé con esa duda. Déjenme ustedes aquí en los comentarios a qué chica les gustaría ver cantando junto con Dimash la de Por ti volaré. Pues sería un dueto bastante interesante y que lo hicieran en español a italiano, o simplemente en italiano, o simplemente en español, como ustedes gusten. Porque es una canción muy buena, muy buena. Por ti volaré, o la de Vivo por ella, cualquiera de esas dos. Son grandiosas interpretaciones que hace el maestro Bocelli, que la verdad me encantan. A mí Bocelli me encanta. Aunque sé que hay muchos italianos que no les gusta, porque dicen que ni ellos mismos le entienden. No sé, es cuestión de gustos. A lo mejor yo, porque no entiendo el italiano, me suena bonito, ¿no? Pero así que, como dicen, para gustos los colores. Y a mí la voz de Bocelli se me hace muy agradable. No sé a ustedes qué les parezca. Aparte que es un ídolo y influencia para Dimash, ¿no? Esperemos que en un futuro se haga un dueto. Y si ya se hizo con Domingo y Carreras, que no se haga con el maestro Bocelli, sería increíble. Lo más cercano que hemos tenido un dueto de Dimash y Bocelli ha sido
es un pequeño fragmento de Bocelli al piano y Dimash cantando, ¿no? Porque el maestro Bocelli quería escuchar la voz de Dimash. Pues bueno, ya no estamos saliendo mucho del tema. Hoy vengo como que muy al estilo locutor de radio, no sé por qué. Me dio esa impresión. No sé, es que a lo mejor como hay mucha gente en la casa, tengo que estar hablando más bajito para que no se escuchen gritos, ¿no? Y todo eso. Díganme qué les pareció este tipo de locución, narración del video. Ahorita se me está viniendo a la mente, se me hace bastante interesante. Así más al estilo, no tanto rector, sino como locutor de radio. Una cadencia de voz más baja, más grave. Y la verdad, no sé, me siento a gusto, me gusta. Déjenme aquí ustedes qué piensan. Y pues bueno, no me queda más que decirles que si esta video les gustó, regalen un like. Suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días, de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.